Desde la caída de la Unión Soviética, China se ha convertido en el principal rival de los Estados Unidos en el tablero geopolítico. En este canal hemos hablado en muchas ocasiones de este país, diciendo sus virtudes y sus debilidades. Pero el otro día, navegando por internet, me topé con un vídeo del canal en inglés llamado Money and Macro, donde analizaba un paper que afirmaba que la economía china es en realidad un 60% inferior a lo que dicen sus autoridades. Y evidentemente la curiosidad me pudo y os vengo a contar un poco de qué trata este argumento y añadiré un par de cositas más. Así que, poneros cómodos, que empezamos. Algo por lo que se me ha criticado bastante en algunos de mis vídeos hablando de China es porque decía que hay que interpretar con cautela los datos publicados por sus instituciones. Y esto es algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de países no democráticos. En los países de Occidente, las instituciones encargadas de recopilar y publicar datos son independientes del gobierno, lo que quiere decir que se pueden publicar datos tanto a favor como en contra del gobierno sin repercusiones. Lo mismo pasa con la prensa, donde evidentemente hay periódicos que son más de un partido o más de otro. Para al fin y al cabo, cualquiera de nosotros o cualquier periódico puede decir cualquier barbaridad del presidente que haya del poder. Pero en países como Rusia o China, esto es impensable. Como anécdota, cuando estaba en Rusia hablando con amigos, se sorprendían cuando les decía que podemos insultar libremente al presidente en las redes sociales. Además, una prueba de que esta independencia es real la tenemos en España. Desde el gobierno se ha atacado al Banco de España o al Instituto Nacional de Estadística por publicar informes que a juicio de ellos eran incorrectos. Si no fueran independientes, estas críticas probablemente no hubiesen sucedido. Es por eso que de entrada uno tiende a fiarse más de los datos publicados por autoridades de Estados Unidos o de España que las de cualquier país autoritario. Si os dan a elegir entre dos países a ciegas, sin saber cuáles son, donde en uno se puede criticar libremente lo que haga el gobierno y en otro no, ¿de qué país os fiaríais más? Es por eso que los datos publicados por las autoridades chinas se suelen coger con más cautela que los de otros países. Pero hay otro motivo para desconfiar de los datos publicados por China, y es la llamada Ley de Goodhart. Esta ley lleva el nombre de Charles Goodhart, el cual en 1975 dijo algo que ahora mismo no va a entender nadie. Cualquier regularidad estadística observada tenderá a desplomarse una vez se presione para utilizarla con propósitos de control. Esto quiere decir que en el momento en el que una medida se utilice para algún objetivo, deja de ser útil, o mejor dicho, deja de ser fiable. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando India estaba bajo el control del Reino Unido, se necesitaba buscar una forma para reducir la población de serpientes venenosas, y al gobierno se le ocurrió una idea brillante para acabar con esa plaga. Se entregaría dinero a cada ciudadano que trajese una cobra sin vida. Al principio las cosas iban bien, la gente iba matando a las serpientes de la calle y las iba entregando y se llevaba una recompensa. Pero las personas son muy listas y se dieron cuenta que había una forma más simple de generar dinero: coger y criar cobras para luego matarlas y conseguir el dinero. Cuando el gobierno se dio cuenta de la estrategia, decidió eliminar esa medida y las calles se volvieron a llenar de cobras. Y la ley de Goodhart se puede aplicar a muchísimos ámbitos. Por ejemplo, cuando las empresas trabajan con objetivos. Te dicen: oye, tenemos que vender 20 coches a final de mes. A medida que vaya pasando el tiempo y se acerque la fecha límite, el vendedor va a desesperarse para vender los coches y probablemente los venda a precios más bajos, reduciendo los beneficios esperados. Y bien, ¿qué tiene que ver esto con China? Como muchos sabréis, China tiene una economía planificada que funciona a base de objetivos. El gobierno central establecía objetivos a los gobiernos provinciales que tenían que cumplir en un determinado plazo de tiempo, donde muchos gobernadores serían recompensados con la promoción en caso de cumplir los objetivos, mientras que si estos no se cumplían, serían expulsados. ¿Y cómo influye la ley de Goodhart aquí? Que se han emprendido muchos proyectos derrochadores solo para cumplir con esos objetivos de crecimiento, como por ejemplo las enormes cantidades de casas que se han construido sin finalidad alguna, que por cierto tenemos un vídeo hablando del problema inmobiliario de China, lo tenéis en la descripción.
Como ya dijimos, todo eso lo hacían para engordar las estadísticas, ya que si construyes más casas, las estadísticas aumentan. Por tanto, hay buenas razones para pensar que hay una manipulación en las estadísticas de China. Pero ahora mismo todo lo que hemos dado son suposiciones. Y hay un investigador llamado Luis Martínez de la Universidad de Chicago que ha intentado hacer una estimación para tratar de ver si los datos de crecimiento efectivamente están manipulados. Y lo ha hecho de una forma bastante curiosa, ya que como os podéis imaginar no puede ir a China y hacer la estimación por su cuenta, por motivos obvios, pero intentó aproximarse a eso utilizando los satélites. Y ahora veréis cómo. Una forma curiosa de ver el progreso económico es utilizar los satélites para ver la iluminación nocturna de una región. Si en una región hay más luz nocturna, significa que está progresando. Cada vez hay más ciudades, más fábricas, en resumen, más actividad económica. ¿Y qué es el PIB? El PIB nos indica cuánto ha producido un país en un año. Ojo, no confundir con la riqueza del país, que es un error bastante común. Así que no es descabellado pensar que el crecimiento de la economía y el crecimiento de la iluminación vista desde el satélite de una región deberían ir correlacionados. El autor escogió 184 países y estudió sus datos de crecimiento y cómo se incrementaba la iluminación nocturna a lo largo de estos años. La correlación evidentemente salió que era positiva, pero lo interesante del estudio vino a continuación. Cuando dividió los países en democráticos y autoritarios, se ve un patrón claro. Los países autoritarios suelen reportar tasas de crecimiento más elevadas respecto a su crecimiento de iluminación, concretamente un 35%. Y para el caso específico de China, el autor reporta que el crecimiento real es un 4,9% frente al 6,2% oficial que publicarían las instituciones del gigante asiático entre el 92 y el 2008. Y el economista del canal que os estoy hablando, que lo tenéis por cierto en la descripción, extendió ese análisis hasta 2021 y llegó a la conclusión de que según esta metodología el crecimiento de China entre el 92 y el 21 estaría entre un 6 y un 2% anual frente al 14 y el 8% reportado por las autoridades chinas. Y la conclusión, según la metodología de este estudio, es que el PIB de China realmente es un 60% inferior al original, un dato que hay que tomárselo con muchísima cautela. Al fin y al cabo es una estimación hecha viendo la iluminación con imágenes de satélite, debido a la incapacidad física de hacer una estimación paralela. Pero como hemos dicho, hay buenas razones para pensar que los datos realmente estaban manipulados. Y no sería el primer caso. Pongamos uno como ejemplo, el caso de la Unión Soviética. Gorbachev asumió el poder al frente de la Unión Soviética como secretario general del Partido Comunista en 1985. Estuvo al mando hasta el 91, cuando dimitió tras la independencia de varias repúblicas soviéticas y la consiguiente disolución de la Unión Soviética. El gobierno de este fue conocido por suponer un vuelco a los principios socialistas de la Federación Rusa y dio los primeros pasos hacia una política reformista para enfrentar el implacable declive en el que se encontraba el mundo soviético. Pero este tema lo trataremos un poco más adelante en el canal. Lo importante es que durante estas reformas salieron a la luz varios informes que indicaban que durante los últimos 50 años la Unión Soviética falsificó deliberadamente prácticamente todos los mapas públicos del país, extraviando ríos y calles, distorsionando los límites y omitiendo accidentes geográficos, y las series oficiales del PIB también habrían sido distorsionadas de forma deliberada a fin de dar la impresión de que se estaban cumpliendo con los objetivos institucionales. Así que el caso de China no sería ni el primero ni probablemente el último. Y ojo, a pesar de tener datos manipulados, no dejan de ser buenos datos. El crecimiento de la economía china ha sido espectacular, al igual que lo fue el de la Unión Soviética en su tiempo. Pero como hemos visto a lo largo de este vídeo, hay razones para sospechar de que los datos no han sido tan buenos como los han dicho sus autoridades. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que realmente China está manipulando los datos de su crecimiento? Os leo en los comentarios. Gracias por vernos un día más, suscribiros si sois nuevos, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo.